¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Lison. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de seguir trabajando en las tareas, no se olvide de tener los documentos al día, no se olvide, por favor, de tener las pensiones al día, ¿no? Para que no tengamos contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido, ¿no? Y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca del tema de la diversidad de culturas que tenemos en el mundo, ¿no? Muy bien, anteriormente a eso nosotros en la clase anterior revisamos acerca de la población, ¿no? Acerca de las características propias que cada grupo, sí, lo tiene, ¿no? Por ejemplo, a las personas que tienen o que viven en el continente asiático y tienen los ojos rasgados, ¿con qué nombre nosotros los conocemos a ellos? Como chinos, Si recordamos un poquito. como chinos, Muy bien, excelente. Las personas de América Latina, ¿qué color de piel tienen o cuál es el color de piel de las personas de América Latina? Cobrizo. Cobrizo, excelente, muy bien. ¿Cómo es el color de piel en el caso de los europeos? blanco, Ya, muy bien, excelente. ¿Y de las personas que viven en el continente africano? Color negra. Excelente, muy bien, ¿no? Cada uno de los continentes, bueno, en este caso, tienen sus propias características, ¿no? Hablando directamente del físico, hablando del color de piel, del color de sus ojos, y hablando directamente de los sitios que nosotros podemos encontrar a los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos directamente de las características propias, especialmente de aquí del Ecuador, ¿cuánto más o menos es la estatura de la población en promedio? 1,66, 68. Ya, muy bien, que podría ser pues en el tema de la estatura de los hombres, ¿no? En el caso de los hombres, bueno, la estatura podría directamente variar, ¿no? De 1,66 m en adelante. Ahora, en el caso de las mujeres, ¿cuánto más o menos es la estatura en el caso de las mujeres? 1,60 para abajo. Ya, muy bien, excelente. Si bien es cierto, nosotros podemos determinar, ¿no? Que en este caso, cada uno de los grupos o de los sitios, lugares, sectores, tienen sus características propias, ¿no? Hablando de la estatura de los caballeros, hablando de la estatura de las damas también, ¿no? Ahora, ya, si hablamos también de esas características, también tenemos que hablar un poquito de la natalidad y la mortalidad, ¿no? Hablando directamente de la edad que nosotros podemos vivir. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿cuántos años más o menos podemos vivir? Promedio de 90 años. Ya, podría ser, excelente, muy bien, 90 años. Ahora, la pregunta es, ¿será que en Europa pueden vivir más de los 90 años? ¿O nosotros directamente en el continente americano tenemos esa capacidad de vivir hasta los 90? ¿Qué opinan ustedes? todo depende de la persona, cómo se cuida. Podría ser, muy bien. La alimentación, excelente. ¿Sí? Ahora, si recordamos un poquito, ¿no? Nuestros abuelitos, ¿hasta los cuántos años han logrado vivir? Sí, o inclusive pues tenemos abuelitos que hasta el día de hoy siguen viviendo, ¿ya? ¿Cuántos años más o menos tienen nuestros abuelitos? No, no tenemos abuelitos.
no, pero La pienso que es un mía, promedio de 80. Ya, muy la mía bien. creo que fueron 70 y algo, por ahí. Excelente, muy bien. Entonces, si bien es cierto, anteriormente, pues años atrás, nosotros podemos determinar que nuestros abuelitos sí lograban vivir, pues, una cantidad de tiempo mayor elevada, ¿no? Hablamos de abuelitos que en este caso pueden llegar a tener lo que son más hijos y se convierten en bisabuelitos también, ¿no? Que, bueno, en este caso son bastante contados, por decirlo así, aquellas personas que llegan a ser bisabuelos, ¿no? Pero la situación también destaca de que la alimentación de antes no es la misma que nosotros tenemos acá. Entonces, por ejemplo, si nosotros podemos determinar que si antes con la alimentación, especialmente de las personas que vivían en el campo, llegaban directamente a vivir 80, 90 años, inclusive en algunos casos superando los 90 años, gozaban de una buena alimentación, ¿no? Hoy en día, nosotros, con la alimentación que tenemos, ¿sí? Que dejamos en este caso de consumir lo natural, por decirlo así, ¿no? ¿Cuántos años más o menos creen que nosotros podamos vivir? No sé, pero en mi caso creo que no paso de 70. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Entonces, miren, con los tiempos obviamente van modificándose eso, ¿no? Hablando de directamente cómo nos alimentamos, hablando en comparación de otras épocas, ¿no? Que si antes nuestros abuelitos podían vivir más años debido a la alimentación, hoy en día nosotros también puede ser un efecto bastante negativo, por decirlo así, en el tema de la alimentación, en el tema de cuidarnos, en el tema directamente de mantenernos con buena salud, eventualmente pues ha cambiado, ¿no? Pero en fin, cada uno de estos continentes, sí, las personas tienen sus propias características, ¿no? Hablando de América Latina, tanto de América Central como de América del Sur, la estatura varía entre el metro 65, el metro 70, e inclusive hay personas que sobrepasan los 2 metros, ¿no? Pero son personas bastante contadas, por decirlo así, ¿no? En el caso de los europeos, ¿sí? ¿Cuánto más o menos pueden llegar a medir los europeos en estatura? En promedio 1,90. Excelente, muy bien. En el caso de las mujeres, Un 1,75, 80. 1,80. excelente, muy bien. Las mujeres europeas también son sumamente altas, ¿no? Y en el caso de los hombres, pues sobrepasan inclusive el metro 90, los 2 metros. Y obviamente, pues, a ojo de un ejemplo, ¿no? Las personas que practican el básquetbol en Norteamérica, hablando de Estados Unidos, prácticamente ellos son sumamente altos, ¿sí? Inclusive para jugar el básquetbol. Algunos destacan que sobrepasaban los 2 metros y llegaban pues a los 2 metros 15 centímetros. O sea, es decir, eran sumamente altos, sumamente grandes para jugar el básquetbol, ¿no? Y hoy en día que nosotros conocemos, por ejemplo, ellos prácticamente pues están determinados en que sus deportes favoritos es el básquet. Y obviamente pues la mayoría de ellos son sumamente altos como tal, ¿no? Y hablando directamente de los europeos, si hablamos directamente de las personas que viven en el continente africano, ¿sí? Los afrodescendientes o los negros que directamente también tienen su nombre, ¿no? ¿Cuánto más o menos pueden llegar a medir ellos? Tal vez lo mismo que nosotros. Nosotros. Ya, Mm, ¿sí? de 1,60, 1,70. Por ejemplo, en el caso directamente de la selección del Ecuador, ¿cuánto más o menos pueden medir los chicos afrodescendientes de nuestro equipo? De 1,80 a 1,90. Excelente. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto los equipos que tienen aquí el fútbol ecuatoriano, especialmente en la Liga de Quito. El arquero, sí, recordamos cómo es el nombre del arquero, tal vez lo conocemos. Me acuerdo del anterior, Domínguez.
Él medía 1,92. Excelente, bueno, a él mismo me refería. Muy bien, 1,92 m. O sea, es decir, es sumamente alto. Entonces, miren, los afrodescendientes en temas de características propias de los seres humanos, ellos son bastante altos, ¿no? Son bastante altos y en ese caso son mayormente altos que la población latinoamericana, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros estamos en una estatura más o menos de un metro 65, 1,70 m. La mayoría de ellos, en este caso, sobrepasan el metro 75, inclusive llegando pues a los 2 metros como tal, ¿no? Ahora, las personas que viven en el continente asiático, ¿cuánto más o menos será la estatura que ellos pueden tener? Los 70. ¿Será unos 70? ¿Qué opinan los demás? Sí, ellos no son muy altos. Ya, muy bien, 1,70 m. Bueno, si bien es cierto, pues podría en este caso variar un poco, ¿no? Si bien es cierto, 1,70 m es sumamente alto, por decir la talla, ¿no? Pero sin embargo, podríamos determinar que son muy pocas personas que llegan a tener esa altura, ¿no? E inclusive China supo manifestar hace unos 5 o 6 años, más o menos, ¿sí? En que estarían en publicar una nueva normativa en la cual buscaría en que las personas altas directamente se junten, ¿no? Para que obviamente pues existan hijos que sean sumamente altos para practicar deportes como el básquetbol, para practicar deportes como el fútbol y bueno, algunas actividades más deportivas, ¿no? Si bien es cierto, esa normativa se menciona también que hace 15 años fue impuesta por un presidente y la primera normativa que fue era unir a la persona más alta de China, en el caso de un hombre, con la mujer más alta de China. ¿Sí? Eso directamente dio como una obligación, sí, en casarse los dos y eventualmente tuvieron un hijo que superaba, en este caso, los 2 metros y jugaba pues el básquetbol en Estados Unidos. Entonces, bien, en algunos casos podemos determinar que directamente por la política de China establecieron pues la unión de las personas más altas, ¿no? Sin embargo, podemos determinar de que ellos están en una estatura de 1,65 m y 1,70 m como tal, ¿no? Y en el mejor de los casos sobrepasan también el 1,70 m, el 1,75 m, ¿no? Pero son personas netamente contadas como tal. Entonces, miren, cada continente obviamente pues tienen sus propias características, hablando de los seres humanos, hablamos también del color de piel, hablamos también de su contextura física, ¿no? Hablando directamente de que nosotros podemos decir que no tenemos una contextura bastante grande en comparación pues de los europeos, de los africanos, ¿no? Muy bien. Ahora, diversidad de culturas. ¿Me ayuda por favor en la lectura? El señor Salguero, por favor. Diversidad de culturas. Diversidad de culturas. A lo largo de la historia de la humanidad han surgido muchas culturas diversas. Unas han cubierto grandes extensiones y han constituido grandes conglomerados que se llaman civilizaciones. Otras se han centrado en territorios pequeños. Unas han durado pocas décadas, otras han existido por milenios. Unas han realizado notables guerras y conquistas, otras se han mantenido pacíficas. Frecuentemente, sin embargo, las diferencias han sido percibidas por los pueblos como amenazas de unas contra otros. Han surgido recelos que, que en no pocos casos han terminado en guerras. A veces las diversidades no generan respeto mutuo, sino enfrentamiento. El que los otros hablen otro idioma, otra religión, tengan diferentes costumbres, provoca que a veces surjan tensiones. Así ha pasado, por ejemplo,
entre los pueblos dominadores y los indígenas en América. Eso ha sucedido entre cristianos occidentales y árabes islámicos, pero también han habido puntos de colaboración y coexistencia pacífica, como los esfuerzos que han hecho para que en los mismos lugares coexistan grupos de diversas culturas y creencias. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. 10. Diversidad de culturas, ¿no? Si bien es cierto, desde el aparecimiento del ser humano, obviamente hemos tenido pues una gran variedad de culturas, ¿no? Cada una de ellas sus propias formas de vida, cada una de ellas sus propios aspectos económicos, cada una de ellas interpretando la vida pues a su manera, ¿no? Con sus propias características, con sus propios estilos de vida y sobre todo cómo ellos han logrado compartir y sobrevivir hasta la sociedad que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Si bien es cierto, pues dentro del aparecimiento del ser humano, generalmente logramos establecer algunos términos, ¿no? Como el caso de civilizaciones, ¿no? Si hablamos en el caso o el término de civilizaciones, engloban pues a una gran cantidad de personas ubicadas en un mismo territorio, ¿sí? Hablando de millones como tal, ¿no? En donde prácticamente después de que el ser humano logró tener su etapa de evolución completa, logró vivir en pequeñas comunidades y de ahí directamente enfocándose en crear lo que son civilizaciones, ¿no? Y la civilización más antigua y que de ahí provienen todas las culturas que nosotros conocemos fueron los de Mesopotamia, ¿no? Que Mesopotamia, el término bueno, significa la tierra entre ríos, ¿no? Y eventualmente Mesopotamia tenía pues sus propias formas de gobierno, tenían pues sus propias formas para crear leyes, la forma legislativa, tenían pues actividades bien determinadas, hablando de la agricultura, de la economía, la propiedad privada y obviamente todos cumplían una función dentro de esta cultura, ¿no? Y eso, con el pasar de los años, permitieron que las demás culturas logren aprender de esta, ¿no? Ahora, si bien es cierto, podemos determinar que a medida que el ser humano iba construyendo pues civilizaciones, culturas, la mayoría de ellas también empezaron a tener lo que eran crisis o enfrentamientos o guerras en el cual directamente una cultura se apoderaba de otra, asumía lo que eran territorios y a las personas que capturaban en esos territorios pasaban a ser esclavos directamente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, a lo largo de la historia hemos tenido pues una gran variedad de culturas, de civilizaciones, pero sin embargo podemos determinar que en la mayoría de los casos han existido guerras entre culturas, entre civilizaciones, ¿no? Pero también podemos establecer de que existieron culturas que lograron mantener una paz, una tranquilidad con otras, ¿no? Pero eventualmente pues esto originó pues que las culturas en su momento no logren tener un crecimiento en nuestra sociedad, ¿no? Ahora, también podemos hablar de que han existido diferencias, por decirlo así, en donde culturas, pueblos han amenazado pues a otros pueblos, ¿no? Si recordamos un poquito aquí en el Ecuador, especialmente en la Amazonía, existen culturas que no son no contactadas, conocidas como los Tagaeri o los Taromenani, que se le conoce, ¿no? Que ellos directamente tienen sus propias formas de gobierno, que ellos directamente tienen sus propias visiones del mundo, visión religiosa, culturales, y ellos en este caso no permiten que otras personas ingresen a estos territorios, ¿no? Entonces, no más allá de 10 años, una persona trató de ingresar a ese territorio y pues fue atacado con lanzas envenenadas. Entonces, miren, ellos directamente no permiten que otras culturas, ¿sí?, lleguen a sus territorios, ¿no? Y eso eventualmente pues se ha logrado establecer lo que era una cierta distancia con estas culturas y eventualmente pues no tomarlas en cuenta en la sociedad también, que deberían ser tomadas, ¿no? Sin embargo, podemos establecer de que las culturas todavía pues no logran mantener una paz, una tranquilidad y que todavía se dan pues amenazas, peleas y algunos enfrentamientos más, ¿no? Si bien es cierto, la base fundamental de toda cultura debe prevalecer lo que es el respeto, ¿sí? Eso debe darse pues en un respeto mutuo, no debe darse enfrentamientos y obviamente para mantener la armonía en la sociedad,
¿no? Ahora, si nosotros destacamos, ¿no? Cada cultura mantiene su propio idioma, mantiene su propia religión, hablamos sus propias costumbres, hablamos también sus diferentes formas de interpretar la vida y sobre todo pues cada una de ellas enfocan directamente lo que es un desarrollo, por decirlo así, a la sociedad, pero a su manera, ¿no? Sin embargo, podemos establecer, ¿no? Que la mayoría de conflictos que han existido en la antigüedad se ha dado por el tema de las conquistas, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, ¿qué personas lograron conquistar el continente americano? ¿De qué país nos lograron conquistar? España. Excelente, muy bien. Los españoles lograron conquistar pues la mayoría de los territorios, tanto en América Central como en América del Sur, ¿no? Estableciendo pues un dominio completo en los indígenas del continente americano. Entonces, miren, ellos directamente llegaron, arrasaron con los pueblos indígenas, se establecieron en estos territorios de una forma bastante fuerte, impusieron su propia religión y eso pues fue suficiente, por decirlo así, para que la población indígena en su mayoría pues quede exterminada. Entonces, miren, no logran tener lo que es un respeto mutuo, no se lograron tener lo que era una consideración del caso y eventualmente pues lograron conquistar estos territorios, ¿no? Y así también podemos hablar de enfrentamientos entre los cristianos con los islámicos. También podemos hablar de conquistas de la antigüedad, hablando del Imperio Romano al territorio de Grecia, bueno, en fin, y algunos territorios más, ¿no? Que sin embargo, al día de hoy, pues, se ha logrado de una u otra manera mantener lo que es una coexistencia pacífica, ¿sí? En base a todas las culturas que tenemos en el mundo, ¿no? De que en algunas culturas todavía existen conflictos, las siguen habiendo, sin embargo, ya no son tan grandes, perdón, como en este caso la teníamos en la antigüedad, ¿no? Si bien es cierto, pues al día de hoy podemos mantener de que en en un mismo territorio pueden vivir diferentes culturas, diferentes nacionalidades, diferentes pueblos, manteniendo directamente lo que es el respeto, ¿no? En el caso del Ecuador, ¿cuántas culturas, cuántos pueblos en este caso tenemos, ¿no? Ejemplos, digamos, yo digo los sáchilas, otra cultura que nosotros tenemos aquí en el Ecuador. Guarani. Muy Quechuas. bien. Los guaraní, excelente. ¿Qué otras culturas? Los quechuas. Los quichuas, directamente en este caso, es un idioma, ¿sí? Es un idioma el quichua. Ya. Otra cultura. mm, Záparos. Ya, muy bien. Otra, una más. Serranos cayambís. También, excelente, muy bien. Entonces, miren, tenemos una gran variedad de pueblos, de culturas, de nacionalidad. Los Shuar, los Achua, los Guaurani, hablamos de una secoya, bueno, en fin, que todos ellos coexisten en un ambiente, pues, pacífico, ¿no? Y pues los indígenas también, que son representativos de nuestro territorio, mantienen, pues, una tranquilidad en la sociedad, ¿no? Y es eso que debe prevalecer en todos los territorios y en todas las culturas del mundo, ¿no? Si bien es cierto, pues, este grupo, hablando de los indígenas, nos enseñan día tras día, pues, sus rituales, nos enseñan directamente sus formas de vida, los productos que consumen, las costumbres que ellos tienen, y nosotros como sociedad tenemos que aprender de ellos, no solamente de ellos, sino de todas las culturas en el mundo, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura el señor Charles, por favor, una sola humanidad. Una sola humanidad. Los ojos de los ojos o de la piel o sus rasgos culturales como costumbres, lengua o religión no los vuelve absolutamente distintos entre sí. La humanidad es una sola porque todas las personas humanas son parte de una misma especie. Inclusive se ha probado que todos tenemos un mismo grupo antepasados comunes que evolucionaron hace muchos siglos en África. Sus descendientes poblaron todo el mundo.
Contra las opiniones de quienes sostenían que entre blancos y negros, por ejemplo, hay diferentes genéticas, las investigaciones sobre el genoma humano han probado que todas las personas tenemos una estructura genética igual, con el mismo número de genes similares. Todas las personas humanas somos básicamente iguales, incluso en el aspecto biológico. Excelente, señor. Muchísimas gracias. 10. Ahora, ¿qué nos quiere decir, pues, esta diapositiva, no? Una sola humanidad. Es decir, que a pesar de que cada uno de nosotros podamos tener un color de piel diferente, unos ojos de diferente color, podamos tener una religión bastante diferente, ¿sí? Todos compartimos pues una sola humanidad, ¿no? Directamente representado porque las personas directamente son humanas, con características propias de cada una de ellas y compartimos pues una misma especie como tal, ¿no? Entonces nosotros directamente por una característica, ¿no? Tenemos 5 dedos en nuestra palma de la mano, cada uno de nosotros tenemos cabello, tenemos una nariz, tenemos una boca, tenemos un idioma, bueno, en este caso tenemos diferentes idiomas que nos permiten pues comunicarnos entre otros, ¿no? Y que todos prácticamente evolucionamos, por decirlo así, de nuestro antepasado en común, ¿no? Si recordamos un poquito nosotros, sí, hablando directamente de nuestros antepasados, ¿qué territorio o qué continente es conocido como la cuna de la humanidad? ¿Continente africano? El continente africano, ¿no? Y que prácticamente, según la teoría evolutiva, nosotros descendemos porque compartimos directamente un ancestro común con los monos y que obviamente, gracias al proceso de evolución, de hominización, nosotros pues logramos evolucionar hasta el ser humano actual, ¿no? Y eso obviamente pues permitió que nosotros pues nos expandiéramos por todo el mundo como tal, ¿no? Estableciendo de que nosotros somos personas, compartimos un mismo ADN, ¿no? Y sobre todo detalla la evolución de que, en este caso, detalla la evolución de los monos a los seres humanos como tal, ¿no? Y que sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces nosotros directamente tenemos el mismo ADN, tenemos nuestras formas físicas similares, ¿sí? Tenemos nuestro propio idioma, tenemos nuestras propias costumbres, nuestra propia visión religiosa, ¿no? Pero sobre todo compartimos una misma esencia, ¿no? Hablando directamente de quienes, en este caso, al día de hoy sostienen medidas racistas, ¿sí? Hablando directamente de que existen personas que hacen de menos a otras personas, hablando directamente de los afrodescendientes, de los indígenas y que en su momento también los blancos como tal, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos determinar de que el racismo, a pesar de que en la sociedad que nosotros vivimos se ha terminado en la gran mayoría, ¿sí? Todavía existen rezagos todavía, ¿no? Y eso tenemos que eliminarlo como sociedad, ¿sí? Y recordar pues que todos tenemos las mismas oportunidades, las mismas obligaciones y los mismos derechos, ¿no? Sin importar el color de piel, sin importar directamente la postura religiosa, las posturas económicas, y estableciendo que nosotros directamente compartimos una sola humanidad, ¿sí? El ser humano, como ustedes saben, directamente con el pasar del tiempo va a seguir cambiando, va a seguir modificándose, va a seguir evolucionando, ¿no? Pero dentro de nuestra contextura genética somos directamente la misma especie como tal, ¿no? Hablando directamente de nuestro ADN, del genoma humano, hablando directamente de los aspectos biológicos que todos en este caso tenemos al día de hoy, ¿no? Y eso significa que no debe existir el racismo y que todos tenemos que tener una sociedad de inclusión, ¿no? Si existen algunas culturas, algunos pueblos en nuestro territorio, tenemos que aprender de ellos, no marginarlos, no impartir lo que es un racismo, no menospreciar a la gente tal vez por otra forma religiosa, por otro color de piel, por otra postura económica, no, mantener siempre el respeto en todo momento, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes de cómo existen diferentes culturas
en el mundo y que cada una de ellas obviamente tiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones y sobre todo compartimos una esencia entre todos, ¿no? Una sola humanidad por todas las características físicas y biológicas que nosotros tenemos, ¿no? Muy bien, el conflicto, me ayuda por favor en la lectura, el señor o la señorita Mayerlin, por favor, ¿estamos ahí? Buenos días, sí, licenciado. Buenos Con- días, por favor. Hay Conflictos. personas que han pensado que la mejor manera de superar los enfrentamientos entre pueblos, culturas y civilizaciones es suprimir sus diferencias, pero además de resultar imposible que se vuelva homogénea la humanidad. Al intentar suprimir las diferencias se han destruido elementos de identidad que son grandes valores que se deben ser preservados, tratar de que a la fuerza todos hablen al mismo idioma y crean en el mismo Dios. No solo es un atropello, sino también un error. La única forma efectiva de superar tensiones es mediante un diálogo que, que respete las diferencias al mismo tiempo, que logre desvanecer los relos existentes y reconozca el valor de la diversidad. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. No, muy bien. Aquí podemos mencionar, ¿no? Que los enfrentamientos que han existido entre pueblos, entre culturas, entre civilizaciones, es prácticamente por las diferencias que han logrado aparecer, ¿no? Pero sin embargo, se trata de mantener de que cualquier conflicto, de cualquier pelea entre culturas, entre países, entre personas, siempre directamente se maneje mediante el diálogo, ¿no? Estableciendo lo que son acuerdos, estableciendo directamente lo que son convenios, de manera de que no lleguen a darse lo que son enfrentamientos, ¿no? Y obviamente, pues, mantener lo que es un respeto a todas nuestras culturas y aprender de cada una de ellas todos los días, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud? No, Luis. Yo. Excelente, muy bien. ¿Qué actividad vamos a realizar? Quiero que por favor hasta el día jueves de la siguiente semana van a realizar lo que es un pequeño collage de las culturas, ¿sí? Que tiene el Ecuador, ¿ya? Entonces quiero que por favor, a ver, ¿qué es un collage? Sí, para empezar. Como ustedes saben, un collage es el cúmulo de imágenes en un mismo punto. Y eso lo vamos a hacer tanto en un cuaderno, como puede ser en un cuaderno, o en una hoja. Le toman una foto y me envían, por favor, a mi número hasta el día jueves de la siguiente semana. Sí, un collage de las culturas del Ecuador. ¿Ya? Excelente, chicos. Nos quedamos hasta ahí, por favor. De mi parte, pasen un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Cuídense mucho. Hasta luego, Listen.